Desmontando el estigma, un podcast del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Móstoles para eliminar barreras. En los capítulos anteriores de Solo para vuestros oídos he transitado por los territorios de los viajes, pasando por unos cuantos lugares de nuestra geografía. Vais siendo ahora de parar un poco quieto y en este quinto episodio evocaré mis recuerdos del papel, vivencias de la niñez y primera adolescencia en una época no tan lejana, pero un tanto diferente con respecto a nuestra relación con el papel impreso. Pero no quiero adelantarme ni desgranar el contenido, así que si os animáis a acompañarme a este pasado, seguro que también os llegarán a la mente más de un recuerdo. Son tantos los temas que me gustaría tratar que se quedan algunos en el tintero. Asimismo, no tengo claro el orden de los mismos, así que, según surgieron en la escaleta previa que hice, sin orden concreto, pues aquí os los comento. Hace muy poco tiempo que cayó una de las cabeceras míticas en esto de las temáticas de misterio en papel impreso. Tengo que decir que era una fusión de dos míticas, por un lado Año Cero, fundada en el año 1990 por Enrique de Vicente, y Enigmas del 95, a manos del mítico y añorado Fernando Jiménez del Oso. Como este capítulo se centra en experiencias personales, decidí que comencé a leer estas publicaciones pues a finales de los 90, y la verdad es que supusieron uno de los canales causantes de mi adicción, permitidme tal término, a estas temáticas. En aquellos tiempos eran obligatorias en el jugoso y abundante stock de revistas de los kioscos, añadiendo además otra cabecera que hoy a día a duras penas resiste, como es Más Allá, la más longeva de las tres, que comenzó en el 89, también fundada pues por Jiménez del Oso. Y eran bastante solicitadas, mes tras otro. Aquello recuerdo de un niño, ya camino de la pubertad, que esperaba el tiempo, maldito lo que tardaba, para ver después todas las revistas, con aquella cosa de a ver qué artículo venía en la portada. Y de paso, pues imaginarme qué sería aquella historia u otra, ya que mi desconocimiento, lógicamente, en aquel momento era casi total. Recuerdos devorando artículo tras otro, aún a riesgo con lo que estoy contando de que se me considere que fui un niño un poquito siniestro o con aficiones poco habituales, aunque a mí eso plin. E imaginando tal o cual aventura, que ya por aquel entonces, entre los 9, 12, 13 años, pues era un crío bastante soñador, cuestión que por fortuna mantengo más o menos aceptablemente. Por ello que desaparezcan uno tras otro a todos aquellos hitos, cosa que vamos a ir viendo, bueno, escuchando, me causa una melancolía cierta, viendo que muchos de esos directos con épocas pasadas claudican por una causa u otra. Aunque mucho me temo que es un sentimiento más que compartido. No hace tantos años las furgonetas de reparto de prensa surcaban las calles de nuestras ciudades y de los pueblos, por supuesto, y aún de noche cerrada descargaban tremendos tochos de prensa diaria. A continuación comenzaba el peregrinaje de clientes que día tras otro compraban su diario. Y era mucha gente con esa costumbre. No voy a decir que sea una sana costumbre, ya que de toda la vida pues la prensa no es que se haya prodigado en llevar titulares esperanzadores, buenos o susceptibles de esbozar una benévola sonrisa. Bueno, que la sonrisa sigue sucediendo, aunque sea más bien irónica, sardónica o de hastío. Pero esta no es la cuestión al caso. Cuando llegaba la hora del cierre de kiosco de turno, los ejemplares a devolver eran más bien escasos, teniendo en cuenta, insisto, la pila de diversas cabeceras y cómo iba bajando según qué día, a una velocidad pasmosa, como pasaba especialmente los domingos, con sus extras y revistas complementarias. Bueno, estas siguen viniendo, pero yo creo que ya no es lo mismo. Cada cabecera tenía, la verdad es que muchos incondicionales, según sus gustos, ideas o tendencias. Había que comprar determinado diario solo para leer la columna de contraportada, obra de un gran novelista, articulista y periodista muy conocido y que falleció no hace tanto. De hecho, mi padre hacía tal cosa. Recuerdo también otro diario que llevaba una revista de corte infantil, básicamente compuesta por cómics, algunos de ellos en forma de serial, la cual me leía de cabo a rabo e incluso guardaba el tiempo que existieron los portas centrales sobre cada semana un animal de la fauna española, los cuales todavía guardo mucho de estos, que hay que decirlo. También me daba por ojear la prensa, aun siendo demasiado pequeño, y se me solía pedir encarecidamente por no leerla, ya que había noticias extremadamente desagradables para un niño y cualquier persona. Y concretamente me refiero en esa época pues a la guerra de los Balcanes. Muchas historias más que tampoco eternizaré, ya que hay muchos más temas solo para vuestros oídos.
Otra cosa prácticamente extinta es la de ver a gente leyendo el diario en el metro o en las cercanías. No me gusta, ya que me atraía más eso de compartir visualmente y rigurosamente gratis la lectura de la crónica de rabiosa actualidad. Sí, la verdad es que era un vicio feo sobre mirar el periódico al lado, que la verdad es que me motivó alguna que otra mirada disuasoria para que me dedicase a ver otra cosa o comprarme también la prensa. A mí, la moda de ahora, lo de mirar que está viendo al lado con el móvil, pues no me motiva tanto. Porque normalmente lo que he visto han sido sandeces, cosas surrealistas o directamente chuscadas que no vienen al caso en este espacio. Por eso, sigo siendo, por convicción y convencimiento sincero, de ir leyendo, eso sí, más libros que periódicos, e ir tranquilamente culturizándome, que no resulta una mala costumbre. No hace tanto que existe esto del móvil acarreando una persona y no una persona acarreando un móvil, y se veía la prensa en el tren. Tengo que decir que en los últimos tiempos, por la verdad es que vuelvo a ver bastantes libros y de muy diversa temática, cosa que me agrada bastante. No soy una suerte de último de Filipinas en los vagones y me hace sentir un poco más, digamos que normal. Hablo de metro cercanías, pero lo del periódico, y ahora me centro en los trenes de largo recorrido, hace años ya que resultan agravis. Para ver a alguien con el diario, libros también reitero aquí también, pues es que resulta una sorpresa. Y es que hace ni 30 años, por ejemplo, te pasaban por el Talgo, especie ferroviaria extinta por alta velocidad, como digo, pasaban los empleados de la Renfe, ofreciendo el diario a los viajeros, y además, y para no herir susceptibilidades, daban a elegir cabeceras de izquierdas y otras de derechas. Hace ya años que forma parte de la historia. Lo de la prensa fue, pues vamos a decirlo así, que la crónica de una muerte anunciada, con esto de primero los diversos diarios gratuitos repartidos a la entrada de las estaciones y sobre todo con las nuevas tecnologías en las cuales tienes la información que te dé la real gana. ¿Se gana comodidad? Por supuesto, no se puede negar, pero llamarme rancio, nostálgico el papel, pero me causa la verdad que cierta pena mirando un poquito hacia atrás. Hoy día ver a muchas personas, demasiadas, ensimismadas mirando el móvil es algo que forma parte del paisaje, especialmente urbano. Esta cuestión supone que se te chocan si no los esquivas, luego dicen que eso es una adicción, y los mismos pueden pisar todo tipo de inmundicias en la acera, o como avisa el muy directo anuncio de la Dirección General de Tráfico, te puede costar todo. Porque eso de que la tercera parte de gente que cruza viendo el móvil la acera y se pegará el tráfico, pues viendo lo que se ve por la calle me resulta más que creíble. Pero y no hace tanto, también había despistados por la acera, que procuraban pisar lo que no se debería y no se solían chocar con los demás viandantes, y cruzaban las calles, generalmente de forma académica. Pues sí, ya que iban con prensa o con libros abiertos, absortos en su lectura y las consecuentes cavilaciones. Lo que pasa es que no era multitud, como ahora sí lo son, aquellos que ponen su vida en peligro de una forma para mí, pues un tanto incomprensible. Hablo de la introspectiva propia y vuelvo al niño de 10-11 años. Septiembre suponía para una escuela cualquiera un mes un tanto puñetero. Se acaba el verano, la vuelta al cole, promoción de unos conocidos grandes almacenes, se anunciaba a toda letra y tamaño imposible de eludir por parte de la vista. Por ello este mes digamos que no era precisamente predilecto para la gran mayoría. Bueno, habría otro hito de esta época del año, como era la vuelta del fútbol, para quien le gustase, claro, que hubiese fiestas patronales tardías según la localidad y entre otros la llegada de los coleccionables de septiembre. Cuestión ya en clarísimo declive y en la cual caíamos mucha gente, con al menos seguir una de estas colecciones ya fuese hasta el final o al menos una parte. Con la peseta equivalentemente no resultaban tan caros como hoy día, y otro clásico era eso de picotear uno, dos, incluso tres entregas, generalmente de literatura y cómics, hasta que se hacía ya demasiado caro. Pues personalmente recuerdo con cariño y en particular dos colecciones que me fueron comprando, sobre todo mi madre. Una fue el de los fascículos de Wall-E, aquel buscando a Wall-E, con el cual varias generaciones han dejado la vista, buscando al protagonista y otros hitos en dibujos atiborrados de concurrencia de todo tipo, y que versaban sobre absolutamente todo el planeta, sacando curiosidades, fauna, flora, juegos mentales, que acabaron conformando por ni más ni menos que 4 archivadores. Yo creo que eran cosas de unos 60 fascículos y creo que semanales, aunque el último dato no lo tengo ya tan claro. El otro coleccionable fue el de la obra completa de Juan José Benítez, hasta muy primeros de los 2000, y que incluía varias joyas para mí, sobre todo lo relacionado con el tema ovni. La última colección que intenté empezar fue la de los cómics del Corto Maltés.
Lo malo es que me quedé en el tercero, ya que eran caros como yo solos, las cosas como son. Y una vez más en este capítulo, pues se me vuelven a golpar los recuerdos. Antes que nada, en el sorteo de Navidad me sonaba mucho más armónico para los oídos lo de las 150.000 pesetas que los 1.000 euros. Bueno, dicho esto, uno de los clásicos del 23 de diciembre, e hilando a colación de minutos anteriores, era comprar el diario, el que fuese, que venía por fuera con absolutamente todos los números que surgieron de los bombos y sus correspondientes premios. Resultaba emocionante escudriñar todo aquel tocho de cifras para confirmar sobre todo si había caído alguna de esas pedreas que, bueno, no te solucionan la vida, pero te la alegran para unos días. Este pasado sorteo, el de 2025, pues sí que hubo un diario de edad nacional que sigue ofreciendo la información, y por ello lo compré. Hoy día lo que se lleva, aparte de hacer la cola de toda la vida y en ocasiones conformada para armarse de paciencia en la administración de turno para llevarse una alegría, no es sino mirarlo a través del móvil y un público creciente con aquellas máquinas validadoras de estos locales que te ahorra la necesidad de pasar por la taquilla de acabar antes. Aunque quiero decirlo que mucha gente se sigue fiando más de la maquinita controlada por la persona encargada. Por cierto, que llevo ya 3 años, y esto es un comentario aparte, con colección de décimos de Navidad, de aquellos que no han tenido premio alguno y que acaban en las papeleas de las administraciones. Solo buscarlos si están en buen estado, claro, pero no ya por la, digamos, cara interesante para la ilusión, sino buscando los diversos sellos de tal o cual despacho de lotería. Y además que ahora se encuentran en demás lugares con esto de que ya está a la venta la lotería desde el verano. Solo os daré un dato a colación de esto. Casi 200 billetes con sus sellos posteriores de diversos lugares y la verdad que auténticas maravillas, curiosos o directamente cachondos con el dibujo de turno cayeron navidades pasadas. Me vienen a la cabeza unos cuantos, pero no quiero hacer publicidad ya que no viene a qué. Una conexión anual y la verdad es que de luego que me sale barata. La lista de revistas extintas es amplia, aunque han surgido nuevas, por supuesto, otras muchas no son sino recuerdos de quienes las tuvimos entre las manos. Por ejemplo, me acuerdo de Don Balón, la cual compraba ya hace unos cuantos años, aunque tenía esta ya una larga, muy larga trayectoria. Tengo que avisar de que estas revistas aún se pueden conseguir como prácticamente artículo de coleccionista. Don Balón pues trataba del mundo del fútbol, del español concretamente, pero también de otras muchísimas latitudes. Como no podía ser de otra forma, tenía su puesto central con las estrellas del momento. Así a vuela pluma me viene Raúl González Blanco, Rivaldo, La Cobra Ilie, Valerón, Yalmiña, etcétera, etcétera, etcétera. Para quienes hayan vivido aquel fútbol le vendrán a recuerdo de aquel deporte, pues con mucho más barro en los campos y aquellos pantalones y camisetas de anchísimas mangas y piernas. La pena es que no guardé ni uno solo de estos números. En torno al mea culpa. Durante un tiempo, y en un pueblo de Ávila, no muy lejos de Madrid, en el estanco kiosco, fui comprando números del jueves a precio módico e irresistible, vamos, como que €1, ya que la más moderna era del 87, casi nada. Son una auténtica cápsula del tiempo que tuve la suerte de encontrarme y que entre visita y visita, pues apenas había vendido ejemplares. O también la tele indiscreta, el TP, la super tele, que eran auténticos compendios de diversas temáticas relacionadas con lo que iban a echar en la televisión durante la semana venidera. Cuando existía la 1, la 2, Antena 3, Telecinco, el Canal Plus lo que se podía ver y la autonómica según qué región del país. Al menos era así cuando las ojeaba compradas por mi abuela. Entrevistas a personajes televisivos, la crítica de la cartelera televisiva y su programación completa acabaron por no ser tan populares a golpe de otro formato de entretenimiento. Respecto al teletexto, España es la excepción europea junto a Alemania, ya que este servicio tan solo existe en estos dos países ya. Hoy día, para encontrarte un kiosco en muchas ciudades te las ves y te las deseas. Puedes caminar, callejear un rato largo y no ver ni uno. Bueno, sí que los ves, pero cerrados mucho me temo para los restos. En Madrid capital sigue habiendo bastantes, al menos en los distritos más centrales, pero incluso llevan claudicando lenta inexorablemente. Otra cuestión es que han tenido, en la inmensa mayoría, por no decir casi todos, que ofrecer otros productos más propios de otro tipo de comercio, paraguas, refrescos o billetes turísticos, entre otros. Es casi la única forma de que no se vean abocados a su desaparición. No nos engañemos que los kioscos están muy tocados y heridos. No sé si es de muerte, pero seguirá el goteo de cierres uno tras otro. Y la verdad es que me da una pena inmensa.
Fijaros que no hace tanto que en nuestras calles había muchísimos kioscos, casi en cualquier calle importante, y no había barrio con varios de estos establecimientos abiertos para los moradores de aquellas calles. Y vuelvo otra vez a la recurrencia de mis recuerdos y me viene a la mente los coleccionables de cromos, no solo de fútbol, ya que también hice de motos, de dibujos animados o uno sobre la ecología, hecho para niños y que es una auténtica delicia y que debería editarse año tras otro, intentando al menos que los críos y crías sean conscientes de todo este mundo. Eso sí, en estos cromos no se caían perogrulladas. Era muy ilustrativo, educativo y considerando a los niños y niñas como futuros adultos, cosa que era más que de agradecer. O aquellos cómics de Mortadelo y Filemón, uno de los iconos de mi infancia, y otras cosas más que me dejó en el tintero. ¿Qué decir? Pues que vivan los kioscos y disfrutámoslos mientras podamos, hasta que las pantallas terminen de subyugar a la gente. Llamarme antitecnológico o llamarme el hombre analógico. Es lo que pienso y así lo transmito. Y ahora me voy a salir un momento de la línea seguida, aunque viene a colación de la desaparición de una época, con esta suerte de trágala, en el cual digamos que marginada progresivamente, se ha conseguido matar gota a gota el viejo mundo del papel. Hace ya unos años, pues yo calculo que entre el 2007 y 2008, pues me dio por acudir a la Hemeroteca Nacional, dentro de las instalaciones de la Biblioteca Nacional, la que está ahí junto a Colón, en pleno centro de Madrid. Me saqué mi carnet de lector, ya que el de investigador no podía acceder a no tener la titulación universitaria o laboral requerida. Esto significaba que podía consultar prensa la más antigua de 1933. Bueno, que aquí las que estoy tirando de pura memoria y no os lo puedo asegurar al 100%. Y creo que aquel suelo de madera, crujiendo al paso, y llegar al mostrador y pedir tal fecha del diario de turno, que normalmente me iba por los diarios regionales. Creo que cosas más interesantes surgieron en esta no muy larga temporada. Si incluyo dentro de este capítulo de lo de antes, es porque en la sala de consulta se combinaban los ganadores en las microfilminas. Se pedía la fecha y te traían, es que no sé cómo explicarlo con claridad, con términos exactos, pues como una película en forma de bobina, más bien pequeña que se metía en la máquina. Y para consultar, al estilo de aquellas películas policíacas o de periodistas de otras décadas, iba girando con el botón las páginas, con aquel sonido característico de ese chasquido, que mientras os cuento esto, pues me viene a la memoria. Para imprimir las páginas que quisieras, tenías otra máquina, en la cual se metía una tarjeta que previamente se pagaba allí, y que era, pues dependiendo de un número o otro de páginas que tú quisieras. Creo que algunos artículos que imprimí, pues me acompañan al lado de mi, vamos a llamarla así, mesa de trabajo, por llamarla de alguna forma, que parece más bien al estilo de Cuarto Milenio, que si un avistamiento en 1974 en Málaga, el Diario Sur, un artículo de Benítez en la Gaceta del Norte, ovnis sobre las Canarias o una portada mítica de un avistamiento que curiosamente tuvo ese epicentro pues prácticamente en la puerta de donde saqué la información, en un ya lejano septiembre del 68. Creo que hoy día sobreviven las microfilminas, y ojo que si fuese el caso, un día lo preguntaré, y como digo, si fuese así, pues a lo mejor volvería a reverdecer aquella costumbre, y especialmente pues aquella emoción. Guardo como reempaño los dos especiales por su desaparición que editaron como un fin de publicación honroso en el año 2018 de dos semanarios pues que ya forman parte del colectivo del imaginario popular. Por una parte Tiempo, semana de corte político, nació en el 82 y que ha traído en sus páginas exclusivas impactantes y en muchas ocasiones trascendentales, o al menos influenciaron en la opinión pública. Por allí pasaron muchas de las mejores firmas en su dilatada existencia, aquellas que hicieron posible una auténtica era de oro en el periodismo español. Solía salir a la venta con portadas impactantes, por lo explícito y por lo claro, y sin grandes alaracas. Eso sí, muy en la onda según en la época en que surgieron. Por otra parte, desde el 76 hasta aquel fatídico 2018, también cerró una cabecera mítica, y con una tirada muy contundente debido a su gran demanda. Y es que Interview no solo era la portada del desnudo de turno, ni las páginas correspondientes. De acuerdo que en el colectivo popular Interview era la revista que decía, no, pero es que yo la compro por los artículos, no por el desnudo, que en ocasiones era de grandes celebridades, y en ocasiones no senta de una gran expectación o polémica. Y la verdad es que la mayoría de quienes la compraba pues era por la portada, no nos engañemos. Pero debe reconocer que fue una revista de investigación puramente periodística, que tocaba asuntos políticos, escándalos de corrupción, algunas veces incluso en forma de serial, pero sin el casi,
Crónica de sucesos y bastante impactante. Y también denuncia social. De este último pues hubo mucha. Y evidente es que fue una pena que 2 de los pilares de los kioscos españoles echaron el cierre, pero los tiempos modernos así lo consideran oportuno. Hace ya pocos días antes de la grabación de este capítulo de Solo para vuestros oídos, oí la noticia, totalmente horrorizado, acerca de que en Dinamarca pues había terminado por parte de la compañía de correos y telégrafos danesa lo de enviar cartas en papel, postales o felicitaciones navideñas. Golpe en la línea de flotación para los que por allí sigan fieles al papel, que por lo visto no tienen que ser demasiados. El final del buzón, del cual desconozco cómo serán en el nórdico y demasiado moderno para mi país danés. Si quieres enviar una postal, nanay. Una felicitación navideña, pues paso tienes el móvil. ¿Carta escrita? Tira de correo electrónico. Tengo la sensación de que en otros países se desencadenará el final, y creo que no mucho tardar. Estoy de acuerdo, a regañadientes, ojo, pero de acuerdo, que lo digital no es ya que sea el futuro, frase traída y llevada ya por manida. Es el presente, y no hay discusión sobre el asunto. Dentro de no tantos años, por estas latitudes, nadie mandará aquellos crismas que a mí, la verdad es que me hacían ilusión recibirlos en el buzón. Que te envíen una postal desde tal o cual lugar, es bastante cool, ¿verdad? Ahora te envían la foto por el WhatsApp y a correr. Y digo yo, ¿qué problema hay porque hay una cohabitación de ambos sistemas? Para mí que hemos pasado de 0 a 100.000 en relativamente poco tiempo, haciendo tabla rasa con todo lo que no sea lo digital y lo que te rondaré en el futuro. Esta forma de romper amarras tan abrupta, pues es que yo creo que no se está haciendo bien, al menos en mi opinión. De ahí que pretenda volver el papel para un número importante de personas, o a los que decidimos seguir fieles, pero sin caer en radicalismo, el enroque o el empecinamiento, un poco decepcionados. Todo a mano, a un paso, ilimitado, esto del móvil, pues de acuerdo, pero me temo que resulta demasiado frío e impersonal. Y no lo digo solamente yo, aunque parezca una posición en este capítulo la de un cabezón irredento. No estoy contra la tecnología, pero sí de esta forma de atiborramiento e inmediata eclosión. Pues nada, soltad esta chapa, solamente deciros que gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Solo para vuestros oídos.